Saludamos al titular de la ANSES en la región Cuyo, está Carlos Gallo aquí en el estudio. Carlos, gracias por estar con nosotros. No, Muy favor, buen día. ¿Cómo estás vos? Bien, esperando las vacaciones supongo, ¿no? Porque ha sido un año con cierta intensidad. Ha sido un año intenso el 2020, cuando asumimos en las funciones no nos esperábamos esto todavía, pero bueno, también particularmente por el rol de la seguridad social que atiende contingencia de la vida de las personas. Nuestro rol se ha visto incrementado, nuestra tarea se ha visto incrementada en este 2020. Orgullosamente nos hemos hecho cargo de un montón de tareas en esta pandemia, tareas que nos seguimos haciendo hasta incluso hoy en día, y la verdad que el desafío post pandemia también es muy importante para la ANSES y para la gestión de gobierno nacional. A nivel provincial o a nivel región, ¿cuál es el balance que hacen? Bueno, como te decía bien, era un inicio de gestión bastante complejo por un montón de motivos, cuestiones macro, diría, del organismo. La ANSES venía un déficit de 150.000 millones de pesos solo en un año, en el último año, en el 2019, un desfinanciamiento muy importante, pero también una gran dificultad en la capacidad operativa. En los últimos 4 años, en Cuyo pasamos de tener 735 trabajadores a tener 565. Esto ya era una gran dificultad para hacernos cargo de esta función y de esta tarea, y la verdad es que nosotros nos hemos visto también incrementado en este año notablemente en la cantidad de beneficios de la seguridad social, ingreso familiar de emergencia, ATP, bono salud. Entonces esto nos requería un esfuerzo mayor y yo creo que con creatividad hemos podido afrontar de una muy buena manera este 2020, porque la ANSES venía discutiendo hace décadas, diría, una atención virtual, un trámite que cualquiera de nosotros tal vez hacemos trámites bancarios, transferencia bancaria o pago de servicios de hace muchos años, pero era impensado en la ANSES hacer trámites de manera virtual, que una persona se pueda jubilar. Así que yo creo que este equilibrio, porque no solo había una caída en la cantidad de personal en los últimos años, sino que también entrados en pandemia, los trabajadores y las trabajadoras de ANSES también muchos pertenecían a grupos de riesgo o pertenecen a grupos de riesgo que al día de hoy y hasta que aparezca la vacuna estimo van a estar en su casa, entonces nos requería esta creatividad. Yo creo que con el equilibrio de la atención virtual, que muchos trabajadores y trabajadoras pudieron hacerse cargo desde sus casas también de esta tarea, más de 80 operativos territoriales que hemos hecho desde julio a la fecha, esto es sacar la unidad de atención móvil de la ANSES, esta Traffic, sí, a hacer operativos a Agua Escondida en Malargüe, a Bardas Blancas, al Mirador en Santa Rosa, distritos alejados, en donde muchos beneficiarios y beneficiarias tenían que hacer trámite y nosotros teníamos que ver de qué manera solucionábamos esto, no solo que pudieran hacer el trámite y percibir los beneficios de la seguridad social, estos derechos que otorgamos desde la ANSES, sino que también teníamos que tratar de cuidarlos y cuidarlas, porque subirse al transporte público, la mayoría de nuestros beneficiarios y beneficiarias se mueven por transporte público de pasajeros. Por momento no había posibilidad. Estaba muy limitado. Y al día de hoy tenemos que tratar de evitarlo, ¿no? El transporte público de pasajeros. Porque muy dispar las realidades de San Juan, de San Luis, de Mendoza. Sí, yo he recorrido las 3 provincias y la verdad es que sí, en el análisis en general de solo recorrer las provincias, yo veo mucha obra pública, por ejemplo, en San Juan y en San Luis. En San Luis estuvimos con el gobernador Alberto Rodríguez Sá en una reunión hace unas semanas que pudimos ingresar a la provincia y desde la misma casa de gobierno veíamos un hospital impresionante que cualquiera que cruce por la ruta. Pero digo en cuanto a la realidad del ANSES, al trabajo que ustedes realizan, a la asistencia. Justamente. No, los beneficios de la seguridad social, Tano, tienen esas características, ¿no? Primero, jubilaciones y pensiones, algo que se trabaja en la Argentina desde hace muchísimos años, pero el resto de los beneficios de la seguridad social tiene una característica que es la universalidad. Lo cobra quien cumple con los requisitos, y quien no cumple con los requisitos no lo percibe. Fue un poco también lo revolucionario de la asignación universal por hijo, que vino a romper con la lógica clientelar de muchísimos de los planes, ¿no? Y el reclamo siempre a la dirigencia política y al Estado de que existían programas o planes que iban apuntados y según el color político, según un puntero que podía asignarlo o no asignarlo. Bueno, la asignación universal por hijo es para todos los niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años que no tienen que sus padres o alguno de sus padres o madre no tiene trabajo registrado, así que lo va a percibir solo presentando la partida de nacimiento, y creo que esa ha sido una de las características más importantes y más revolucionarias del ANSES con los beneficios de la seguridad social. Por lo tanto, apuntando a la pregunta que nos
que me hacías recién, en la región es parejo, podríamos decirlo, la presencia del ANSES. El IFE está confirmado que ya se terminó. ¿Qué es lo que se viene ahora en cuanto a beneficios para los que más necesitan? Porque hay un gran número de personas que... Sí, por supuesto. Bueno, uno de los planteos en el inicio de gestión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue, bueno, uno de los mensajes fue empezar por los últimos para poder llegar a todos. Una de las situaciones más complejas que ya atravesaba el país era la pobreza infantil. Más del 50% de nuestros niños, niñas y adolescentes hasta 14 años por debajo de la línea de la pobreza, así que se alinearon algunos programas, principalmente a través del Ministerio de Desarrollo Social, como puede ser la tarjeta alimentaria, y hoy en día se está trabajando también en ampliar beneficios de la seguridad social, como puede ser la asignación universal por hijo y las asignaciones familiares. Fue el decreto 840 anunciado por el presidente de la Nación junto con la directora ejecutiva del ANSES, eliminando el tope de hijos por el cual se percibe la asignación universal por hijo, pero también se eliminaron algunas restricciones que han sido bien importantes para nuestra provincia, como eliminar el piso de ingresos para la percepción de asignaciones familiares. Pasaba mucho con los trabajadores y las trabajadoras de la cosecha, que trabajaban algunos días del mes. Su haber no llegaba a ese piso de ingresos al día hasta el mes pasado. Era para quienes cobraban menos de 6.105 pesos, no percibían asignaciones familiares, pero tampoco podían percibir asignación universal por hijo porque tenían un trabajo registrado. ¿Y ahora cómo va a ser para evitar esto? Bueno, el decreto tuvo 3 puntos. Uno fue, como te decía, eliminar el tope de cantidad de niños, niñas y adolescentes para la percepción de asignación universal por hijo. Con respecto a las asignaciones familiares hay dos definiciones. Una es eliminar el piso de ingresos, o sea, no importa cuánto cobre, siempre sigue importando el tope, ¿no? Hay un tope de ingresos por el cual quienes ganan más de cierta cantidad de dinero, exactamente, no perciben asignación familiar. Pero usted sabe que siempre se ha dicho que no van a cosechar porque si no pierden el beneficio. Bueno, era uno de los reclamos que nosotros tomamos, incluso principalmente, Tano, de las zonas rurales de nuestra provincia de Mendoza. Recuerdo siempre un trabajador que el primer día que llegué a la oficina de Rivadavia me insistía sobre ese tema. Nosotros enviamos ese reclamo. Esto parte del 2018, de un decreto presidencial también distinto, en el cual subió notablemente ese piso de ingresos. Estaba en 200 pesos y se llevó a 3.100 y pico de pesos en su momento, por lo tanto que un universo muy importante de niños, niñas y adolescentes. A partir de esta definición de este decreto, se van a incorporar más de 30.000 niños, niñas y adolescentes a la percepción de las asignaciones universales y asignaciones familiares, siempre pensando que la característica de estas asignaciones es que tiene carácter alimentario. Así que pasemos en limpio entonces esto. Si una persona va a trabajar en la temporada de cosecha y está cobrando al mismo tiempo los beneficios, ¿no los va a perder? No los va a perder, digamos, si no está trabajando, Tano, cobra la asignación universal por hijo. Si ingresa a trabajar, va a pasar a cobrar automáticamente asignación familiar. Digo, cambia el beneficio de la seguridad social, pero de alguna manera termina siendo transparente para el beneficiario o la beneficiaria. ¿Habrá más ATP? Bueno, el ATP se va restringiendo. Y para no salir tampoco o no escapar a la pregunta que me hacías con respecto al ingreso familiar de emergencia, nosotros hemos tenido una serie de medidas que se han tomado desde el gobierno nacional. La inversión en las políticas públicas de pandemia para paliar un poco esta situación han sido importantísimas, han representado más del 6% del PBI argentino, pero particularmente con los beneficios de la seguridad social han requerido la inversión de más del 2% del PBI argentino. Han sido el bono salud, el ingreso familiar de emergencia, el ATP. Estos programas, por supuesto, son políticas de emergencia. En la provincia de Mendoza, entre marzo y noviembre, requirieron una inversión de más de 18.000 millones de pesos, pero son políticas paliativas, vuelvo a repetir. Digo porque hay varios sectores que lo están pidiendo, que dicen necesitamos por lo menos 6 meses más. Por supuesto. De asistencia para el trabajo. Digo, esas son definiciones que se están tomando en el gobierno nacional. Lo que yo represento siempre con respecto al ingreso familiar de emergencia es el paralelismo con el ATP. El ATP en su primera etapa en la provincia de Mendoza llegó alrededor de 8.000 empresas. Y en su cuarta etapa llegó a 4.000. ¿Por qué? Porque el ATP iba llegando a los sectores que todavía tenían mayor dificultad para incorporarse a la economía.
Bueno, con el ingreso familiar de emergencia sucede las mismas características. Hay sectores que ya han comenzado a trabajar nuevamente, como puede ser parte de monotributistas. O sea, que puede quedar el ATP, pero de acuerdo a la... o ya lo van dando por finalizado. No, el ingreso familiar de el ATP, digo, el ATP. El ATP. No, el ATP por ahora, hasta el mes de diciembre, ya está llegando incluso a algunos rubros. Con respecto al ingreso familiar de emergencia, se confirmó que no va a continuar. Lo que sí se están implementando son algunos otros programas, como el incluir trabajo, incluir jóvenes, si no me equivoco se llaman, no tengo muy claro. Bien. Porque pertenecen al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, no al ANSES, pero son programas que lo que se está buscando también es que tengan la impronta del trabajo, ¿no? Para Bien. Salir de esta situación, incluso para entender el funcionamiento del ANSES, porque es uno de los organismos más importantes, creo yo. Maneja un presupuesto altísimo en cuanto a beneficiarios y beneficiarias y beneficios de la seguridad social, pero la ANSES y la seguridad social se alimenta y se financia a través de aportes y contribuciones de trabajadores y trabajadoras y de recursos tributarios de afectación específica. Así que no solo por la ANSES, sino por el país que nosotros queremos y el que pensamos, necesitamos generar mayor cantidad de puestos de trabajo. Totalmente. Y los programas de alguna manera tienen que estar apuntados a la generación de puestos de trabajo, junto con otras definiciones políticas que también en cierto sentido afectan al ANSES. Yo planteo el procrear, la importancia del procrear, no solo para darle una vivienda a muchas familias que todavía no la tenemos, sino lo que activa, sino también la importancia, la generación de puestos de trabajo que tiene la obra y también la venta de los insumos para la construcción de un hogar. Nos quedan tantísimas preguntas, Carlos, porque además van llegando de nuestros televidentes, obviamente, a los jubilados, un mensaje, después de todo lo que ha sucedido. ¿Usted está convencido de que esta nueva fórmula los va a beneficiar? Yo estoy convencido que esta nueva fórmula los va a beneficiar, no tengo ninguna duda. Una fórmula de movilidad tiene una discusión subjetiva y una discusión objetiva. La discusión subjetiva, yo creo que una fórmula de movilidad, no creo, hasta por cuestiones teóricas, ¿no? de los sistemas previsionales, tiene que tener dos características. Una, tiene que generar una movilidad ascendente, o sea, que ganen poder adquisitivo los beneficiarios y beneficiarias de la seguridad social, y por otro lado tiene que buscar una sustentabilidad del sistema de seguridad social, ¿no? No sirve, digo, está claro que no serviría un quiebre de nuestro sistema de seguridad social. Eso hay muchos proyectos políticos e ideológicos que quieren que quiebren los sistemas de seguridad social y los sistemas previsionales públicos, solidarios y de reparto para volver a sistemas de capitalización individual como el de las AFJP que sufrimos los argentinos y la Argentina, o las AFP que sufren en Chile. Yo te decía que por un lado tiene que tener esas características que son imprescindibles. Aparte, esta movilidad ascendente está establecida en la Constitución Nacional. No se respetaba en la Argentina hasta el 2008, que se estableció la primera ley de movilidad jubilatoria, y la segunda fue la del 2017. Y después tenemos la discusión, atándolo, tenemos la discusión objetiva, que son números, y los números son imbatibles. Y la movilidad que rigió que se aprobó en el 2008 y rigió entre el 2009 y el 2017 en una ganancia de un 25,8% de poder adquisitivo para nuestros jubilados y pensionados, y la que se aprobó en el gobierno de Mauricio Macri en el 2017 rigió entre 2018 y 2019 y solo en esos 2 años generó una pérdida del 19,5% del poder adquisitivo. Así que nuestra fórmula, la que se está planteando y que se va a discutir en la Cámara de Diputados, que se aprobó en Senador y se va a discutir en la Cámara de Diputados el 29 de diciembre, es muy similar a la que rigió entre el 2009 y el 2017 y que generó una ganancia de casi un 26% de poder adquisitivo en nuestros jubilados y jubiladas. Creo que esta es la discusión, es importantísima, es imprescindible para la Argentina y para nuestros jubilados y pensionados, y creo que es muy importante, Tano, buscar, hacer el análisis ese, porque quienes hoy critican esta fórmula de movilidad que genera una ganancia de 20% de poder adquisitivo fueron los que aprobaron o votaron a favor de una movilidad a fines del 2017, que decían e insistían, yo tengo todas las notas de los medios de comunicación en donde decían que en el 2018 iban a ganar y en el 2019 iban a ganar poder adquisitivo, y en solo 2 años perdieron casi 20 puntos. Y bueno, creo que sería también muy honesto de su parte reconocerlo, ¿no? Carlos, gracias por el tiempo que nos... Sí, déjame una muy cortita, porque el tiempo nos apura, pero si viene ahora el bono para los jubilados, ¿ellos tienen que hacer algún trámite al respecto? Pregunto porque durante la pandemia se han hecho muchos tipos de estafas, siempre simulando ser empleados de ANSES, que tenés que hacer un trámite para obtener un bono, o el IFE, por ejemplo, y generalmente los jubilados son las víctimas. Ahora, para obtener este bono, ¿tienen que hacer algún tipo de trámite? ¿Se van a comunicar desde ANSES o no?
Bueno, Sebastián, importantísimo lo que estás planteando, ha sido una lucha desde hace muchos años en la ANSES, las estafas, pero este año se han visto incrementadas notablemente, así que es bien importante esto que decís. Nosotros hemos tenido en diciembre del 2019, en enero y en abril 3 bonos que se pagaron desde el ANSES. Hoy en día el bono que está anunciado, tenemos un 5% de aumento en diciembre por el decreto presidencial y además el pago del aguinaldo. El bono del que se está hablando es un bono de 1.500 pesos que paga el PAMI a través del ANSES, pero lo paga el PAMI y es un bono de 1.500 pesos para los jubilados afiliados al PAMI que perciben el bolsón alimentario. Así que ese bono igual no es necesario que tramiten nada, se les va a pagar en la misma cuenta que cobran la jubilación y la pensión, exactamente, de manera automática, no es necesario ningún trámite. Y también aprovechando esto que planteabas, insistir en que nosotros nunca, desde el ANSES, nunca vamos a llamar para pedir datos personales ni datos de una cuenta bancaria, ni mucho menos para guiarlo, que es lo que ha sucedido principalmente, para guiarlos a un cajero automático, a realizar algún tipo de transferencia. Y lamentablemente se dio mucho y está bueno que lo aclaremos una vez más para que nadie más sufra ningún tipo de estafa al respecto. Gracias, Carlos, muy amable. Nos han quedado muchas cosas. En algún otro momento las charlaremos, pero muy amable, muy gentil. Gracias.